La idea de esta mañana que va a ser sobre el tema de cómo se prepara uno para la mediación, me parece que es un tema muy importante y que muchas veces hace la diferencia entre lo que es un mediador profesional y un mediador que no lo es el tema que vamos a conversar. Entonces, como somos un grupo pequeño, siéntanse libres de hacer sus preguntas y de trabajar también por medio del chat. Bueno, lo primero que tendríamos que tomar en consideración para los que son conciliadores ya y los que están en un proceso de aprendizaje es que la etapa de preparación es sumamente importante. Es quizás más importante la etapa de preparación que venir a hacer la audiencia ya con las partes. ¿Por qué? Porque cuando logramos que ambas partes se sienten a conciliar es porque ya prácticamente tenemos voluntad y la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, pocas veces realmente se da la situación de que teniendo las partes en la mesa, la gente no llegue a un acuerdo. ¿Qué implica toda esa preparación? Bueno, va a variar de muchísimos factores. Empecemos con el factor del lugar. Entonces, si ustedes están mediando en un centro, si ustedes están mediando en una casa de justicia, si ustedes lo están haciendo de manera virtual o si lo están haciendo de manera ad hoc. Que recuerden que la ley permite que los conciliadores no necesariamente pertenezcan a un centro, sino que también pueden hacer las mediaciones de manera ad hoc. Y otra consideración a tomar en cuenta es el tema de si va a ser presencial o si va a ser virtual. Entonces, el primer elemento sería el lugar. Dependiendo del lugar, entonces así ustedes tienen que conocer a fondo cuál es la normativa, cuál es la reglamentación. En el tema de casas de justicia, ustedes en casas de justicia manejan todo un protocolo, todo un diseño de un procedimiento. En cuanto a los centros, varía. Hay centros que no tienen ningún protocolo en materia de mediación. Entonces es el mismo mediador el que va definiendo cuál va a ser su proceso. Hay otros centros como el CEFIA que sí tienen un reglamento muy detallado sobre cómo funciona la conciliación. Pero el conciliador, ya sea que trabaje para varios centros o debe de aprender y debe de conocer cuál es el funcionamiento interno de cada lugar. En materia de mediaciones virtuales, existe toda una etapa preparatoria que tienen que tomar en consideración sobre si las otras partes tienen los métodos tecnológicos. El centro debe tener el método tecnológico o ustedes como mediadores ad hoc también deben de resolver esa parte, ¿verdad? Poder tener acceso al sistema, poder hacer la convocatoria, que les funcionen los audios, saber cómo abrir y cerrar las salas en caso de que las partes quieran reunirse con sus abogados. Entonces, el tema del lugar, de preparación del lugar es fundamental. Es algo que no se puede improvisar. Un segundo elemento a tomar en consideración es el fondo del asunto a resolver. El mediador debe hacer un análisis de mediabilidad. No todo es mediable. Entonces, debe de conocer de qué se trata el caso. Es práctica de algunos centros que los llaman a uno a mediar y uno no tiene ningún conocimiento, sino hasta que se sienta con las partes y empieza a evaluar la situación. No es lo más conveniente. Lo preferible, si ustedes están mediando en un centro, es llegar con tiempo, revisar el expediente, ver qué es lo que las partes han presentado y a partir de ese momento establecer un análisis sobre qué temas pueden ser mediables y qué temas no pueden ser mediables. Esta es una parte de preparación donde también va a variar si ustedes son abogados o si ustedes, digamos, como el compañero psicólogo, que podría requerir quizás algún tipo de apoyo por parte del centro o de otro compañero sobre el tema de lo jurídico, porque hay mucha materia que no es mediable. Entonces, el segundo tema importante, además del lugar, tiene que ver con el tema de lo que es mediable y lo que no es mediable. Los compañeros del Colegio de Ingenieros también tienen que hacer todo un análisis de fondo sobre situaciones de ética. Hay algunas situaciones que se les pueden presentar que podrían no ser de naturaleza mediable. Entonces, el análisis de mediabilidad es un segundo elemento que tiene que tomar en consideración la persona que vaya a querer mediar. Luego hay otro tema que tiene que ver con los requisitos, en los cuales ustedes tienen que tener toda la preparación posible. No se puede venir a una mediación si las partes no han cumplido ciertos requisitos previos. ¿Qué pueden ser esos requisitos? Básicamente el tema de la legitimidad. No todas las partes están legitimadas para poder tomar decisiones, no todas las personas. Entonces, si se trata de una persona jurídica, deben de presentar su personería jurídica.
y esa es información que debe conservar el mediador. Si es alguien que viene a representar legalmente a otra persona, tiene que traer entonces el poder. Y en el tema de poder hay mil de temas que conversar. Básicamente lo que se requiere es un poder especial igual a un poder especial judicial, pero que se hace para conciliar o para mediar en la sede o en el espacio, o si fuera una mediación ad hoc, entonces ocuparías indicar qué día es, quiénes son las partes y lo más preciso posible. En materia de laboral, el poder no requiere timbres, pero en las otras materias sí requiere timbres. Y sería un poder de los que se establece con base en el 1256. Hemos visto a veces en los centros que los abogados son muy creativos a la hora de presentar los poderes, y hay poderes que no nos sirven. Si se presenta un poder general o generalísimo, sí nos sirve porque es un poder mucho más amplio, pero a veces nos inventan y nos traen otro tipo de poderes que no son los apropiados. Es suficiente con que diga poder especial, es suficiente con que haga mención al 1256 del Código Civil, y sí es sumamente importante que haga referencia a la fecha, a las partes, al centro, y preferiblemente si hay un contrato de por medio, entonces hacer referencia también. ¿Ok? Otro requisito fundamental que vamos a tener para los procesos es el tema de si se requiere o no abogado. Sabemos que en materia laboral es indispensable que el trabajador venga con su abogado. Aquí ha habido una práctica no muy positiva de algunos centros en los cuales omiten la presencia del abogado, pero es fundamental, y la posición del Ministerio de Trabajo ha sido inclusive de desconocer el contenido de sus acuerdos si no se cumple con ese requisito. Entonces es sumamente importante. También hemos visto en la práctica que esta presencia del abogado del trabajador en las audiencias genera mucho balance y mucho más transparencia. Sobre todo los libera a ustedes como mediadores de tener que apoyar a la parte trabajadora, y es mantener pues una posición un poquito más neutral y más ajena, porque tenemos pues bien representadas a las partes. Entonces, en cuanto a los requisitos, tomar eso en cuenta. En materia laboral también, para no salirme de ahí, solamente se puede mediar en centros que están inscritos y aprobados. Ahí no aplica la mediación ad hoc. Entonces, también eso es importante. Un mediador ad hoc no debería, o sea, no puede mediar asuntos si no es porque está inscrito en un centro. Y es fundamental porque quizás es en el área donde más trabajo hay actualmente. Entonces, esta parte habrá que tomarla en consideración. Ad hoc podrían mediar temas de familia, temas comerciales, temas civiles, pero no temas de materia laboral. Otro punto importante para efecto de la preparación es el mediador. El mediador tiene que ser ajeno a las partes, el mediador tiene que ser independiente y tiene que ser neutral. Y si por alguna razón el mediador conoce alguna de las partes, por la más mínima situación de que fueron compañeros cuando estaban en el colegio, era primo o hermano de un compañero que estaba en el colegio, hay alguna relación, aunque sea lejana, es obligación del mediador en el momento en el que se entera hacerlo de conocimiento de las partes, para que posteriormente eso no vaya a afectar su independencia. Sobre todo ahora que hay redes sociales, y entonces con las redes sociales puede ser que usted tenga ahí un amigo lejano en Facebook, y el día de mañana pues una contraparte le diga, no, mire, usted no era neutral porque usted tiene un vínculo con esta persona, yo lo revisé, y eso podría generar desconfianza. Entonces hay muchos detalles en los cuales habrá que fijarse a la hora de la preparación, para poder garantizar a las partes que existe una total neutralidad dentro del proceso. Otro punto a tomar en consideración para la preparación es todo lo que tiene que ver con la convocatoria de las partes a las audiencias, la fecha, el día, verificar que se conozca y se sepa a qué vienen. Lo más conveniente sería o hacer una llamada telefónica y conversar con las partes si no lo saben, o enviar la documentación por escrito sobre qué es el centro, cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando.
Esta parte preparatoria que les digo de la mediación es fundamental y muchas veces el éxito, el resultado va a depender de haber hecho bien todo este proceso preparatorio. Si hay algo que desgasta mucho a las partes es tener que estar contando la historia 1, 2 y 3 veces, y en eso, sobre todo las instituciones como el Colegio de Ingenieros o las casas de justicia tienen que ser muy cuidadosas, porque el tiempo de las partes es muy valioso, la expectativa es muy alta, y si someten a las partes a un proceso de desgaste en cuanto a que tengan que contar su historia varias veces, eso va a perjudicar mucho el proceso. También en cuanto a preparación, perdón, algunos centros mantienen una muy buena práctica, que son las reuniones preliminares, que es esa posibilidad del mediador de reunirse con cada una de las partes de manera independiente. Esto va a permitir al conciliador preparar a las partes para la negociación conjunta. No subestimen esa práctica porque realmente hemos visto que da muy buenos resultados, sobre todo en casos que son complejos. Ya sea que lo hagan al interno de un centro o que lo hagan de manera individual. Si el caso es complejo, lo ideal sería empezar con reuniones con cada una en forma independiente. De esta manera ustedes van conociendo cuáles son los intereses de las partes, qué es lo que están buscando de fondo, y si las partes no tienen claros sus intereses, entonces apoyarlos dentro del proceso de negociación. Cuando digo apoyarlos, no me refiero a que vamos a estar del lado de una parte y no del lado de la otra, sino para que vengan preparados para la audiencia y claros en cuanto a qué quieren y cuáles son los elementos que van a poner sobre la mesa. Otro punto importante sería la preparación del documento que se va a firmar. En la medida de lo posible, la parte de la preparación consiste en que podamos tener ya un borrador adelantado, por lo menos aunque sea con las calidades de las partes, aunque ustedes pues no conozcan a fondo el tema ni se haya todavía sentado a definir qué es lo que se está mediando, por lo menos contar con un documento que tenga su parte de encabezado y su parte de final y su referencia a lo que establece la ley, según establece el artículo 12 de la ley 7727, es fundamental para el mediador. O sea, empezar de cero, ¿verdad? Sin haber hecho preparación, sin haber verificado los reglamentos, sin haber hecho la tarea sobre los métodos digitales o electrónicos, es lo que nos dice que tenemos un mediador que para nada es profesional y para nada sabe lo que está haciendo. Entonces, un buen mediador es un mediador que se prepara, como les digo, desde todos estos elementos fundamentales: conocer el caso, conocer las partes, conocer su centro, conocer los reglamentos, inclusive contar con un borrador inicial. A veces las partes ya traen su borrador y entonces este puede ser un tema delicado también, sobre todo para la otra parte, ya que no se trata de que el mediador endose el documento que trae una de las partes, sino que sea sujeto de revisión. Y esto suele suceder en muchas audiencias de conciliación donde ya las partes han avanzado bastante en la negociación y traen su documento para ser firmado. Debe existir una total apertura y espacio y libertad para discutir cada uno de los puntos que ahí se establecen. De ninguna manera las partes deben irse con la idea de que todo estaba previamente cocinado y se les invitó a firmar, que es una muy mala práctica que yo he visto en algunos centros, y siempre el espacio de poder revisar en detalle y consensuar lo que está por escrito es lo que es fundamental. No sé si tenemos a alguien con el micrófono abierto, que ahí se medio escucha, para que no lo cierre, y ya les doy la palabra para escuchar sus comentarios o preguntas sobre esta etapa preparatoria, un poco conocer cómo les ha ido, cuáles han sido las dificultades con las que se han encontrado y ver un poco sus experiencias. La idea de este espacio es traer un tema a colación, conversar un poco, dar un marco de referencia y conversar con ustedes sobre temas varios y ver qué podemos pues apoyar. En este caso del día de hoy, el tema de lo que es la preparación de la mediación. Entonces, le doy la palabra. ¿Cómo les ha ido con la preparación de la mediación? O no sé si se nos quedó alguien pendiente de presentar.
Bueno, licenciada, en el caso nuestro, como usted bien lo comenta, en el CIREP, que es el Centro de Mediación del Colegio de Profesionales en Psicología, pues somos psicólogos, no somos abogados. Entonces, nosotros siempre nos acompañamos de un profesional en derecho para todos estos procesos preparatorios. Hacemos un trabajo en conjunto, ¿verdad? Tanto para las etapas del filtro, que en el caso nuestro somos muy obedientes con las etapas de la mediación, nosotros sí las cumplimos al pie de la letra, entonces sí hacemos el tema de los filtros justamente para evitar muchas de las situaciones que usted nos está señalando acá, y en el filtro hacemos una reunión colegiada, ¿verdad? Luego, y ahí entre el profesional en derecho y el profesional en psicología definen si hay admisibilidad o no hay admisibilidad. Definido eso, ¿verdad? Ya viene lo siguiente, ¿verdad? ¿Quién va a mediar, etcétera? Y seguimos también la misma norma de quien filtra no media, ¿verdad? Como para seguir ese orden de imparcialidad. Y al momento de la redacción de los acuerdos, siempre, 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 siempre está un profesional en derecho. Siempre. De hecho, en las mediaciones, si el que está mediando es un profesional en psicología, está un profesional en derecho en asistencia en todo momento, ¿verdad? Para salvaguardar los acuerdos que ahí se van a tomar. Y luego es el profesional en derecho quien hace la redacción del acuerdo final, ¿verdad? Con todo lo que el mediador y todo el trabajo que se ha hecho. Y eso con el fin de ser muy fidedignos al método, muy fidedignos a la sana doctrina y muy fidedignos a la excelencia y a la calidad en el servicio de la mediación, pero siempre, y reitero, acompañados de un profesional en derecho. Muy bien, Sander, muchísimas gracias por contarnos pues cómo lo hacen ustedes pues felicitarlos porque es la mejor de las prácticas. Muchas de las consultas que a veces salen es cómo consignamos a las otras personas que participan en las audiencias dentro del documento, porque me decís, bueno, tienen su profesional de derecho, tienen a su mediador que será psicólogo, y bueno, vienen las partes. Y a veces en las audiencias vienen otras partes. A veces viene la tía, a veces viene la suegra, a veces viene o el asesor o el técnico, ¿verdad? Entonces, ahí han variado los criterios, pero lo más sano es siempre consignar a todas las partes dentro del documento, aunque sea en condición de testigo, presente, asesor. Si la persona estuvo presente en la audiencia, lo recomendable siempre sería poner en calidad de que estuvo presente y que firme, ¿verdad? No omitir diferentes personas que aceptamos en la audiencia. Si tenés un asesor legal, pues habrá que decir efectivamente que es el asesor legal del centro, o si es un abogado que actuó en condición, además de mediador, entonces darle la calidad con la que resuelve. Siempre cuando redacten un documento, la idea es pensar que ese documento lo va a ver un juez y lo tiene que ejecutar. No es la idea que vaya a la vía judicial y que tenga que ser ejecutado por la vía judicial, porque lo que queremos es que las partes lo cumplan de manera voluntaria. Pero la visión del mediador, la visión del técnico, del abogado, siempre va a ser redactar un documento donde tengas la sospecha o de dejar abierta la posibilidad de que eso tenga que verlo un juez. De ahí que el tiempo que se tomen para la redacción y para leer los acuerdos es fundamental. Hay algunas muy malas prácticas que he visto en algunos centros donde ni siquiera el conciliador lee el documento final, y eso es muy mala práctica y no para nada deseado. Lo que se hacen es que imprimen el documento y se lo dan a las partes porque les da, yo no sé si pereza o por el tiempo o porque quizás a veces son acuerdos largos, ¿verdad? Y le dicen, revisen si todo está bien y firmen. No hay como la lectura. O sea, cuando usted lee, usted se da cuenta si se equivocó en un número de cédula, usted se da cuenta si le falta una tilde o una coma que le cambia el sentido a la redacción o a lo que se quiere decir, y siempre deben de leerse esos acuerdos, sobre todo cuando son complejos, sobre todo cuando hay más partes involucradas. Acuérdense que en una audiencia de conciliación podríamos tener no 2 partes, sino 3 o 4, y más partes es sinónimo de más complejidad.
Temas delicados como los que manejan los psicólogos también tienen muchas aristas que deben de ser retomadas, y nunca escatimen el tiempo en la parte final de redacción del acuerdo, que es algo que a veces por el cansancio pasa, que entonces el acuerdo son 3 líneas y entonces firmemos. No, hay que darse el tiempo, si es necesario que las partes se vayan, se tomen un café y regresen, hasta que todos estemos totalmente seguros y tranquilos con lo que está escrito, con la forma en que está redactado y con lo que se quiere decir, entonces podemos pasar adelante. Entonces, muchas gracias por contarnos cómo funcionan ustedes en el Colegio de Psicólogos, y de ahí es donde uno va viendo pues lo diferente que es acudir a un centro que ya está constituido, que tiene un reglamento, que tiene profesionales, a acudir quizás a una persona que puede ser muy respetable en su área, pero en materia de mediación, pues, y de todos estos apoyos y elementos adicionales, quizá no cuenta con tantas posibilidades de hacerlo de la manera más correcta. ¿Quién habíamos quedado pendientes de que se presentara? Creo que Paul, no sé si ya resolvió lo del micrófono. Vamos a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. ¿Me escuchan, no? Sí, ahora sí, ya lo escuchamos. Sí, okay, muchas gracias. Mi nombre es Paul Montero, soy abogado, tengo ya 21 años de ejercicio profesional. Ajá. En preparación como mediador, allá como para el año 2004, fui uno de los primeros funcionarios que se capacitaron para las recién creadas casas de justicia. Precisamente recibí una capacitación por parte de personeros del Centro de Conciliación, de Resolución de Conflictos de Guadalajara. En ese programa de casas de justicia realmente casi que te puedo decir que no arrancó. Entonces, es muy poca la experiencia que tenemos los que nos capacitamos. Soy, pertenezco a la lista de árbitros del Ministerio de Trabajo. Y me interesa mucho el tema RAC. De hecho, tengo varios artículos publicados en revistas internacionales y un video ahí que anda en YouTube también sobre los medios RAC. Siempre he creído, precisamente la resolución alterna de conflictos, gracias a Dios, en mis 20 años ya de escuela, creo que ya con resoluciones o sentencias son muy pocos los casos que he llegado a finalizar. Es un deseo y casi que con un sueño más bien tener o contar con un centro de resolución alterna de conflictos aquí en el área de Punta Arenas. Qué bueno, qué bueno. Lo mejor también de todos estos años y estas capacitaciones es que ya los abogados han ido adquiriendo una cultura un poquito más colaborativa, ¿verdad? Una visión de acercarse a la otra parte, de conversar con la otra parte, y aunque no sea a través de un conciliador, pero directamente, pues ver la posibilidad de llegar a acuerdos en lugar de iniciar procesos judiciales. No tengo nada contra los procesos judiciales, salvo de que son eternos y que no nos cumplen aquello de la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, aunque no hayas tenido la posibilidad de desempeñarte como conciliador, digamos, mediando o mediador en un conflicto, si ya tenés la formación, y lo menciono sobre todo por las estudiantes de Derecho, de cómo negociar y cómo arreglar las situaciones sin necesidad de ir a la vida judicial, yo creo que estamos colaborando en gestar una cultura de paz y una forma de resolver conflictos de una manera más sana, más rápida y más justa para las partes. Entonces eso es importante. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la preparación de la mediación que quieran mencionar, o la forma en que lo manejan en el Colegio de Ingenieros? ¿Alguno de los compañeros que quiera compartirlo? Sí, yo tengo una duda. Bueno, en aquellos tiempos y también nos capacitaron, y sobre todo, digamos, de ciertas lecturas de lo que es la dinámica del conflicto, la famosa teoría del conflicto. Generalmente tienen partes y tienen terceros que no son parte directamente del conflicto, pero de una u otra manera influyen.
En la toma de decisiones o influyen precisamente en que ese conflicto solucionarlo. Me llama mucho la atención precisamente lo que dijo el compañero, creo que es Center del Colegio de Psicólogos, donde indica que precisamente que muchas veces acuden las partes, los tíos, abogados, o sea, creo que es muy, bueno, por lo menos a mi parecer es mucha gente. Creo que desde el punto de vista, digamos, de la teoría del conflicto, uno siempre tiene que analizar quiénes son las partes, especialmente que tienen un problema, que son las que eventualmente pueden llegar a asumir lo que vienen a dar una influencia de carácter negativa. Pongo un ejemplo que me sucedió hace varios años, un tema de pensión alimenticia. Una pareja se llevaba muy bien desde el punto de vista de la manutención de los hijos, todo perfecto, la pensión estaba a nivel judicializado, y llegó una tercera persona, amiga, y llegó y le dijo, como probablemente decimos nosotros, le metió a mucha diciéndole que ella era mejor tener algo judicial, algo por la ley, y llegó y interpuso un proceso de pensión alimenticia. Al final le fue muy mal porque recibió menos de lo que estaba recibiendo. Entonces, realmente yo le pensaba, bueno, y este ejemplo me está como por estudiantes, de que estos son influenciación dentro del conflicto y viene a influir de una forma negativa. Entonces, yo creo que sí debemos a la hora de tomar ciertas situaciones para efectos de conciliar es separar. Y máximo cuando están muchas personas, cuando son conflictos de carácter familiar, ¿verdad? Separar a aquellas terceras personas que pueden ser negativas, que eventualmente nos pueden llegar a influir en que una conciliación no se realice. Correcto, correcto. Aquellas personas que sí nos van a aportar precisamente por lo menos la ayuda necesaria para darle estímulo a las partes para que lleguen y realicen una conciliación. Gracias, se nos escuchó un poquito cortadita la presentación, pero vamos a ver si te entiendo. Estás hablando de un proceso de pensión alimentaria en el cual intervienen otras personas y entonces muchas veces son las que obstaculizan. Cuando ustedes piensen, es que yo fui capacitado en el año tal y como mediador y etcétera, en el tema de materia de manejo de conflicto y mediación no se acaba la capacitación. O sea, es importante que ustedes estén constantemente pendientes leyendo nueva literatura, abriéndose a los webinars y conociendo diferentes elementos, porque no es una preparación como que aprendimos a sumar y restar y se nos quedó el resto de la vida, no. En esta materia hay que mantenerse muy al día y nunca cansarse de aprender más sobre manejo de emociones, manejo de comunicación, manejo de conflicto, etc. Lo que mencionas es sumamente importante y es parte de la parte de preparación. ¿Quiénes son las partes en un proceso? A veces nos equivocamos y pensamos que quien toma la decisión es otra persona y en realidad no. Puede ser una persona que ni siquiera tomamos en cuenta, que es la persona que al final toma la decisión. Entonces, hacer este trabajo preparatorio de conocer a fondo quiénes son los que están involucrados y si podría haber una tercera persona que no estamos considerando, que sea un obstáculo o que nos boicotee el trabajo que se está haciendo a nivel de conciliación, conviene incorporarla también, porque no queremos después de un amplio trabajo de sesiones y conversación con las partes que nos salga un domingo 7, ¿verdad? Y obstaculice todo el trabajo realizado. Entonces, yo lo que quisiera hacer mucho énfasis en esta mañana es que la preparación a una audiencia de conciliación va mucho más allá que llegar 5 minutos antes de la audiencia, sino que tiene que ver con el lugar, las condiciones, los requisitos, las partes, la información que las partes traen e inclusive los costos del proceso. ¿Cuánto van a ganar ustedes como conciliadores, por ejemplo? Ustedes lo saben, cuánto les van a pagar en un centro, o si no les van a pagar, o si lo van a hacer gratis, o si es parte de su estructura de costos.
Para quienes están en centros hay toda una normativa en la cual uno tiene que registrar y decir, bueno, cuánto se cobra por el servicio, pero para los que son ad hoc, no puede usted salir, ¿verdad?, con domingo 7 con las partes y después de la audiencia llegar y decirles, bueno, le voy a cobrar tanto. Las partes deben de tener ese conocimiento con antelación. Entonces, una buena preparación, un buen conocimiento del caso, quiénes son las partes, quién es la persona que toma las decisiones en última instancia y contar con todos los requisitos es casi que tener el 50% ganado del proceso. Creo que Roxana levantó la mano. Sí, con respecto a eso, ¿verdad? La intervención de las partes, bueno, creo que uno va adquiriendo como la experiencia y decir quién entra y quién no entra a una audiencia y cuándo es el momento oportuno para que la persona entre. En el caso de familia, ¿verdad? Muchas veces hay una de las partes que llega con su abogado y el abogado, en vez de ayudar, más bien empeora, como lo que estaba hablando el muchacho, ¿verdad? Ya casi lo tenía todo listo y no sé si era un abogado o era una tercera persona ajena al proceso, pero en algún momento a mí también me pasó, así es que creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿verdad? Pero es ahí donde uno empieza a tomar como esa decisión de que quién entra, en qué momento entra. El abogado puede estar, ¿verdad? Pero habría que hacer una separación. Ok, usted puede estar afuera. Si su cliente ocupa hacerle una consulta, con mucho gusto puede entrar, pero no debería de estar dentro de la audiencia porque en vez de mejorar, empeora el proceso o entorpece el proceso, ¿verdad? Más si prefiere que sea judicial. ¿Por qué? Porque como usted dice, se va a llevar más tiempo, eso equivale a más honorarios, etcétera, etcétera. O hay algunos que todavía no tienen como esa conciencia, ¿verdad?, de la importancia de la mediación y de reconstruir los lazos. Entonces, lo que hacen es mejor irse a echar un gran pleito. Por eso creo que la experiencia es el que a uno le va ayudando en estos procesos. Y sí, hay que tener cuidado quiénes son realmente las partes y quiénes son los que deben de estar dentro del proceso, aun y cuando la ley indica que pueden hacerse acompañar por un profesional en derecho que los asesore. Sin embargo, es eso, ¿verdad? ¿Dónde deben de estar? ¿Deben de estar dentro de la sala? ¿O pueden estar afuera y darles el tiempo necesario para que las partes salgan y hagan las consultas necesarias o las consultas que las partes requieren? Entonces, esa es un tips que yo utilizo, ¿verdad? Ahora, después de que me pasó eso, yo dije, no más los abogados, por más que me traigan. Ahora, si me traen un poder especial, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero si solamente van a funcionar como asesores, pueden salir. Yo les digo, les doy el tiempo en que ustedes gusten para que vayan y hablen. Podemos hacer los recesos que usted quiera, pero tienen que estar afuera. Muchísimas gracias, Roxana, por tu intervención, y nada más agregar que no se les olvide que los abogados también tienen sus propios intereses dentro de las audiencias y generalmente están ligados a recibir sus honorarios. Entonces, parte de lo que hace el mediador es, ¿verdad?, reconocer que ese es un interés adicional dentro de la mesa de negociación y no, que la persona no se sienta excluida porque si no nos va a boicotear el proceso después. Si de alguna manera el hombre no, o la persona o la mujer no se sintió tomada en consideración, es un peligro para efectos de que afecte a su propio cliente, lo cual es un tema de ética que uno puede a veces observar que es muy maluco, ¿verdad? Pero que con la práctica te das cuenta de que ellos traen sus propios intereses y el conciliador tendrá que ver cómo maneja de una manera balanceada también, que eso es parte, ¿verdad? Eso es parte. Entonces, sin que nos obstaculice, pero también buscar ese justo medio. Hay que tener el tacto, ¿verdad? Y por supuesto, yo utilizo la parte de que la otra persona no viene con asesor, entonces va a haber un desequilibrio entre las partes, usted lo trajo, pero entonces con mucho gusto afuera, ¿verdad? Para que dentro de la audiencia estemos en igualdad de condiciones. Y con eso ha funcionado.
Excelente, excelente práctica que dice. Muchas gracias por compartir, porque son cosas que se dan en el momento y que uno del momento, ¿verdad? Podría no saber cómo manejarlo y podrías más bien echar atrás todo el avance que se ha hecho. Paula Montero dice que levantó la mano. Sí. Sí, bueno, yo creo que ahí, en cuanto digamos, a la participación de los abogados, Ajá. Es sumamente, ¿cómo se llama? Complicado no dejar esa participación. O sea, recordemos que si una de las partes decide llevar a un abogado es porque es una persona de su confianza. Ahora bien, aquí es importante dos cosas también. Yo creo que el discurso inicial que debemos tener los mediadores, o sea, esa explicación que dan, inclusive, que dan los jueces cuando se van a audiencias de conciliación, de qué se trata, cuáles son los beneficios, entonces, ese discurso no solamente debe ir dirigido a las partes, debe ir dirigido a sus abogados y se le debe poner las reglas del juego precisamente cuál va a ser la participación. O sea, ahí sí, y difiero respetuosamente del hecho de que un abogado o que un cliente que solicita precisamente que vaya acompañado de su abogado, el abogado lo saquen de la audiencia. Ahora, veamos también, digamos, las técnicas y el espacio físico del área de la conciliación. Yo me recuerdo que siempre nos decía que lo ideal son esas mesitas redondas en donde ninguna de las partes estaba confrontándose con otras. Entonces, precisamente nosotros podemos tener a las partes con el mediador en una mesa y los abogados en una esquina, escuchando los acuerdos. ¿Por qué? Porque veámoslo de esta forma. Recordemos que la conciliación o la decisión precisamente llega a dar oportunidad a un conflicto es de las partes. El conciliador es una persona que lo que va a hacer es tratar de canalizar precisamente que el canal del diálogo no se rompa, que se concentre precisamente en la solución de los problemas. Entonces, imaginemos nosotros que ya tenemos un acuerdo. O sea, ya, y el abogado está, fuera. Ya tenemos un acuerdo, la persona sale a consultarlo con el abogado y el abogado que es inválido. Entonces, esa persona llega diciendo: mi abogado dijo que es inválido. O sea, y tiempo perdido. Sí. Eso que mencionas sí es muy importante sobre una solución de un acuerdo que es inválido. Sí, creo que lo que planteaba la compañera más bien era en el sentido cuando los abogados están obstaculizando el proceso o cuando podría haber algún tipo de desbalance porque uno tiene abogado y el otro no. Y digamos, habría como que medirlo, a ver cómo se participa, pero lo que usted propone está muy positivo, que la persona esté presente, esté calladita, ¿verdad? Pero que esté presente. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que precisamente es parte de las reglas que hay que poner. Correcto. Antes de iniciar un proceso de conciliación. Recordemos que reglas básicas es no gritar, no insultar, tratarse con el respeto, y no solamente eso, precisamente es situaciones que eventualmente van dirigidas a las partes en conflicto, pueden ir más allá a las partes intervinientes, en este caso los abogados. Igual se le puede indicar a los abogados que en caso de que ellos escuchen algo o que alguno de los acuerdos que vayan a tomar puede llegar a perjudicar a un cliente, simplemente se levanta la mano, yo voy a salir con mi cliente a conversar con él afuera. Muy bien. Nada más, o sea, no me voy a meter porque al fin y al cabo la conciliación es de ellos. Y bueno, yo no sé si siempre hacía el ministerio con el abogado, la conciliación es de ellos. O sea, yo siempre les digo, bueno, ustedes se concilian. Claro. O sea, el problema es suyo, la solución es suya, simple y sencillamente igual, yo voy a hablar mis secretarios, ¿verdad? Pero creo que sí es parte importante llegar y poner las reglas de juego y decirle a los abogados, bueno, su intervención no se le va a negar, pero su intervención va a ser solamente en la protección de los intereses de sus clientes. Si usted considera que algunos de los acuerdos que eventualmente se van a llegar a tomar lo puede perjudicar o es ilegal, sencillamente usted solicita el permiso y sale y conversa con su cliente. Correcto. Nada más. Correcto. Pero igual, si uno de los abogados, estando presente,
llega con una actitud negativa, me ha tocado, o sea, hasta a nivel de consideración judicial, me ha tocado. Una vez un colega que yo hice paro y yo digo, yo renuncio porque el señor va a tomar acuerdos que a mí me parece y le renuncio aquí, y se hizo había hasta pena ajena con la otra contraparte y con los jueces, y simplemente no hubo conciliación. Entonces, si uno ve que un abogado llega de forma negativa a una conciliación, máximo que hay muchos que todavía consideran que los centros de mediación, las conciliaciones lo que quieren es quitarle clientes a los abogados, entonces simplemente es una persona que ya una vez con las reglas en juego se le puede decir respetuosamente que se retire la sesión. ¿Por qué? Porque está imposibilitando llegar a un arreglo que al final no es de él, es de las partes. Entonces yo creo que sí es tener claro precisamente esas reglas del juego. Muy bien. Entonces, para resumir, no perderle vista que siempre el conciliador tiene el control sobre lo que sucede en la audiencia, ¿verdad? Eso es fundamental. La parte inicial de dar las reglas, con base en eso, usted puede sostener el resto del proceso, pero quien tiene el control y decide quién hable, quién no hable, quién entre, quién sale, quién se sienta en la esquina y quién participa, siempre va a ser el conciliador. Entonces, si es muy buena práctica, pues pedirle que haya un único interlocutor por parte, sobre todo cuando ellas vienen con el abogado, con el asesor, con la suegra, ¿verdad? A veces tenemos, tal vez ahora, tal vez no tanto por el tema de pandemia, pero a algunas audiencias se nos participa muchísima gente y siempre el conciliador tendrá que tener el control sobre que haya un interlocutor por parte y moderar y modular cuál va a ser la participación de los otros sujetos. Incorporar todos esos nombres también dentro del acuerdo es fundamental porque estuvieron ahí de alguna u otra manera presentes. Entonces, no los dejen por fuera porque no sabemos si en un futuro pues haya que llamar a alguien para que sirva como testigo de que esa audiencia se realizó. No sé si hay alguna otra intervención o consulta. Dice 2 participantes levantaron la mano por aquí. ¿Quiénes serían? O si tenemos alguna otra comentario. Hola, hola. Ana Margarita, buenas. Sí, hola. Me parece que hace rato, creo, no sé, si será que Lore estaba levantando la mano. Lorena sí, Pérez. Perdón, Lore, no la vi. Sí. Dale el espacio a ella. Sí, perdón. Gracias, Anita. Muchas gracias. Hola. Me gusto verlas. Gracias. Aquí estoy con doña Julia, que quiere hacer una intervención. Perfecto. Que está por acá. Bueno, creo que en el resumen que vos dijiste que estábamos levantando la mano, es importantísimo, para mí, que estén los asesores. Creo que la parte, como decimos por leyes, tiene el derecho. La cosa es que el conciliador sea el que determine si esas partes van a poder participar propiamente en lo que es la negociación. A veces no podemos juzgar a que todos los asesores, ya sean técnicos o legales, no vayan a ayudar al proceso. Eso es, muchas veces se ayudan al proceso. Entonces, es muy del conciliador ver si esas partes realmente uno les puede dar la palabra, no tanto para la negociación, sino para la aclaración de conceptos técnicos o legales y que ayuden realmente a llegar a firmar un acuerdo beneficioso para las partes, ¿verdad? No podemos pensar de un solo tajante de que ellos van a estar en contra, que creo que no siempre se da así. Ese es lo que quería decir. Muchas gracias, Julia. Sí, la idea de que haya más gente más bien es que nos ayude a aclarar, no que nos eche para atrás los procesos. Y yo creo que en la mayor parte de los casos así es. Están presentes porque tienen algo que aportar de manera positiva. Sin embargo, también se presenta excepcionalmente una situación donde uno llega a una persona y pareciera que lo que quiere es boicotear. Y hay gente que podría tener una agenda oculta con respecto a la audiencia de conciliación, con ánimo de alargar o con ánimo más bien de maltratar a la otra parte. Entonces, si la condición esta regulatoria del conciliador pues es fundamental, pero podemos decir que en la gran parte de los casos, si están presentes es porque algo tienen que aportar. Entonces, el conciliador modula, pero sí, por supuesto, casos más complejos, pues nos requiere de más asesores, requiere de peritos, requiere de otros puntos de vista para poder confrontar y ver si las partes encuentran su justicia de las partes dentro del proceso. Muchas gracias.
Hola, hola. Hola. Gracias, Ana Margarita. David, hola. Una observación que yo quería hacer, o un aporte, Ajá. parte de lo que se dijo, o de lo que usted mencionó, de la preparación de una audiencia de conciliación es conocer el caso, conocer a las partes, en el sentido de saber quiénes van a participar de la audiencia. No es que conozcamos a las partes, que seamos amigos de ellos, ni mucho menos, como ya usted lo aclaró, pues tenemos que ser completamente neutrales, pero sí conocer quiénes van a participar de la audiencia y parte de lo que mencionaba también doña Julia, quiénes van a acompañarlos, si es el caso de que hay asesores técnicos, asesores legales o un simple acompañante. Y por supuesto que el detalle del caso se verá ya en la audiencia de conciliación, pero sí tenemos que tener una noción básica de qué vamos a escuchar ahí, de qué vamos a hablar. Y algo importantísimo también que usted mencionó, Ana Margarita, es la realización de las audiencias preliminares con cada parte. Eso es fundamental desde mi punto de vista porque eso rompe el hielo con cada parte. Ya es un espacio que uno tiene como conciliador también para dar los lineamientos de un proceso de conciliación, y en algunos casos, cuando tal vez alguna persona nunca ha participado de un proceso conciliatorio o no tiene ni idea de qué es, eso le da también a las partes un poquito de tranquilidad, en el sentido de que ya uno les puede explicar a qué van, a qué se van a reunir. Muchas veces algunas partes llegan, sobre todo algunas personas que no van con asesoría legal, van con temor, en el sentido de que piensan que tal vez van a una especie de juicio. Entonces van con mucho temor o mucha incertidumbre. Entonces justamente esa audiencia preliminar sirve para aclararle a las partes en qué consiste un proceso de conciliación y qué es lo que buscamos ahí. Entonces ya con eso las partes van un poquito más tranquilas, dirigidas hacia lo que van justamente. Entonces es un espacio para mí importantísimo. Fundamental. Perdona que te interrumpa, David, porque tenemos nada más unos poquitos minutitos para ir cerrando. Aquí tenemos dos posiciones, porque en el Colegio de Ingenieros la persona que hace el filtro o hace las reuniones preliminares es la misma persona que participa como conciliador, y vos estás diciendo que eso es sumamente importante porque te prepara para la audiencia. Pero Sender mencionaba y decía que en el Colegio de Psicólogos una persona es la que hace el filtro y otra persona es la que hace la conciliación. Entonces, este también es un tema que podríamos ver con la práctica, qué es lo que es más conveniente. Yo me inclino muchísimo a que el mismo conciliador haga el filtro, haga la reunión preliminar con una parte y otra parte, precisamente para que no haya un desgaste. Entonces, este sí sería un tema interesante de conversar entre los dos, conciliadores de los dos colegios, ¿verdad?, sobre cuáles son los resultados, cuáles son las ventajas y las desventajas. Yo me inclino muchísimo porque lo que vos mencionás, que sea el mismo conciliador que conozca, ¿verdad?, en las reuniones filtro preliminares sobre el fondo del asunto, y sea también quien esté presente en la audiencia conjunta. Pero ya ves que en el otro colegio los conciliadores, los compañeros lo hacen de otra manera. Entonces, creo que podría inclusive ser un tema de conversación y de análisis para ver cuál es la mejor forma. Yo me inclino muchísimo porque sea la misma persona, precisamente para no desgastar. Y te doy la palabra y me disculpo si se nos cierra en cualquier momento la sesión, David. Sí, no, gracias, Ana Margarita. Básicamente eso y que sí, efectivamente es un espacio de preparación. La misma audiencia preliminar es un espacio de preparación para las partes, para indicarles hacia qué van, y ya en la audiencia conjunta, por supuesto que ya se detallará todo lo referente al caso y a lo que quieren ellos negociar. Muy bien, desconozco cómo lo hacen las compañeras de las casas de justicia que están presentes, pero sería interesante pues confrontar diferentes procedimientos y ver puntos de vista positivos y negativos. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero más bien agradecerles haberse conectado por aquí. Ojalá podamos tener ese espacio una vez al mes, el último lunes, y traer temas que sean de intereses para ustedes, y sobre todo viendo que están participando pues conciliadores de diferentes centros. Siempre pues es sano contrastar puntos de vista, ver prácticas, ver qué les ha funcionado en un lado, qué les ha funcionado en el otro. Entonces, darles muchísimas gracias de estar aquí presentes, y dejamos abierta pues la posibilidad de volvernos a conectar.